puntos en perspectiva. La criminalidad, los asesinatos cabalgan por el país, pero particularmente hay una serie de crímenes que se han sucedido en las últimas horas en San Miguelito. Ahí se habla de 4 muertes en pocas horas, 2 de ellas mujeres. Uno de estos que perdió la vida, una de estas personas, iba en su automóvil, se le puso al nivel de su auto una motocicleta. Iban 2 hombres, uno que conducía y el otro con una arma, le disparó y lo mató. Esto es muy colombiano, ese es un estilo muy de moda en Colombia. Y a mí me preocupa la colombianización o también la mexicanización, no sé si está bien dicho el término, en los crímenes que se están dando. No, y Dentro a de plena luz del día. sí, Eso fue, o sea, todos se dieron a plena luz del día, en horas laborables incluso, y de hecho, las dos mujeres que murieron en el bus, que era ruta Moya a Los Andes, em, ellas no tenían nada que ver. Ellas lamentablemente se encontraban en el lugar equivocado a la hora equivocada, en esta disputa que causó este crimen. Y otro fue, por ejemplo, muy cerca de la clínica, de la policlínica en Paraíso. O sea, son lugares con muchísima gente. Y sí ha llamado la atención este aumento de la violencia en San Miguelito. No, hasta el momento no he visto nada por parte de la policía o el Ministerio Público que indique que los crímenes estaban relacionados entre sí, pero sí genera una gran preocupación y una gran pregunta de qué va a hacer la policía. O sea, yo, cómo va a yo, reforzar algunas de estas áreas en San Miguelito. yo quiero decir públicamente, externar mi preocupación, porque cuando ocurren este tipo de tragedias, son gente de vida modesta, mucha gente pobre, que aparentemente se busca como móvil el camino más corto. La muerte de un pobre la pretenden en muchas ocasiones amarrar con temas de narcotráfico, doctor Noriega, y eso me parece, además de injusto, me parece deliberadamente criminal desprestigiar a una persona que muere en condiciones donde no hay pruebas tangibles de que sea una persona que esté vinculada al narcotráfico. No sé qué opina, doctor Noriega. Sí, lamentablemente se ha hecho costumbre, una mala costumbre, un mal hábito desde los últimos 15 años, decir que estas muertes por tiroteos usualmente son ajustes de cuentas o viejas rencillas. Y eso es una explicación que no explica nada. Eso simplemente explica el fallo del sistema policial, el fallo del Estado de atender ciertas cosas. Tenemos un aparato de seguridad pública que nos cuesta, debe estarnos costando casi $900 millones al año, el Ministerio de Seguridad, y no está cumpliendo sus fines. Vemos lo que yo llamo el fenómeno del escoltismo. Los comisionados, subcomisionados, mayores, capitanes, etcétera, tienen escoltas y cada vez más esas escoltas aumentan. Cada escolta es una patrulla, es un carro 4x4, etcétera, etcétera, que no están en servicio. Y los escoltas son usualmente, porque así los escogen, los mejores tiradores, los agentes de policía más jóvenes, los mejores de cada graduación. Entonces, estamos privando el servicio de seguridad ciudadano, lo estamos privando de este insumo, porque los mayores, los comisionados, los subcomisionados, los capitanes tienen patrullas a su servicio, tienen agentes a su servicio. Entonces, no hay suficiente fuerza policial en la calle y no hay suficiente capacidad de movilidad de la policía en la calle. Esa es una realidad. Segundo, bien lo dijo Camila, estos crímenes horrendos se cometieron a plena luz del día en zonas altamente pobladas y altamente transitadas. Es lamentable que se dé una balacera, pero es más lamentable que no haya habido una reacción de la policía en cuestión de segundos o minutos, dado que es una zona altamente transitada y la gran mayoría de estas zonas tienen cámaras. O no están funcionando las cámaras o simplemente no hay capacidad de respuesta de la policía porque están en otra cosa. Entonces, me gustaría mucho que el nuevo gobierno, como primera iniciativa, desmantelara el sistema que yo denomino escoltismo. Un comisionado, un subcomisionado perfectamente puede ir a la misma patrulla con el resto de los agentes. Y los demás, mire,
Yo me encontraba, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo me encontraba en el tren, en los autobuses, me encontraba capitanes, jefes de policía, tomando el bus con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque encima no solo estás mandando un mensaje cívico a la sociedad, pero encima te percatas qué está pasando. Cuando ellos viven en su burbuja de carros blindados, de escoltas, demás, ellos no saben lo que le está pasando a la sociedad. Pero ¿sabes qué? Voy a agregar algo. No hemos realizado el juicio, por lo menos no lo veo como un hecho que haya creado conciencia, no únicamente en las autoridades, sino en la ciudadanía. La tesis esa manida de que, bueno, se matan entre pobres y déjalo ahí. No, 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 no. Creo que hay un problema de miopía, estrabismo. Búscale el término que quiera por la falta de visión. Paso a explicarme. ¿Recuerdan ustedes casos que se han dado de ejecuciones en centros comerciales? Centros comerciales finos, ¿eh? No nos equivoquemos. ¿Sabe lo que eso significa? Que ya el crimen no respeta lo que estamos hablando, ¿no? La luz del día ni los espacios públicos. Yo recuerdo en un restaurante que se llama Boulevard Balboa, cuando quedaba ahí, bueno, queda en la avenida Balboa, que estaba un abogado de la localidad tomándose un café con otras personas, estaba, creo que era un procurador ahí mismo, y había altos funcionarios. Llegó este hombre, se bajó de un auto y mató al abogado, lo asesinó a la luz pública. Estaba el sol brillando y el público en movimiento allí. O sea, estamos viendo el descaro de estos sicarios, que es una palabra que en Panamá no se masticaba siquiera, y sin embargo no vemos que se ha endurecido las medidas de seguridad, que es lo que dice el doctor Noriega, ¿no? Aquí hay que ver con mayor seriedad e interés esto, porque la realidad sea dicha, se puede desbordar. Y de darse eso, ojalá que no, vamos a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque el crimen no conoce fronteras. Y esto debe servir a la sociedad como una obligación, exigir mayor seguridad en las calles y en cualquier lugar, porque estamos perdiendo poco a poco terreno, si no nos hemos dado cuenta, pero sobre todo las autoridades que son los responsables de este tipo de situaciones. Hay vicios establecidos en el sistema. Diga, doctor Noriega. Perdón, el comentario, te hago un comentario nada más breve. Usualmente, porque esto lo hacen sicarios profesionales, usualmente la vida útil de estos sicarios son lamentablemente 2, 3 asesinatos, y después el tercero o cuarto pasan a ser ellos mismos las víctimas, porque saben demasiado. Entonces ellos mismos pasan a ser las víctimas. Así que esos sicarios que entiendan o sea, no se van a salir con las suyas, de alguna forma u otra los va a alcanzar el destino, la justicia, de alguna forma u otra. Pero ¿sabe qué? Yo siento que aquí tampoco se ha tomado en cuenta que hay casos en los cuales, de acuerdo a las autoridades, hay sicarios que llegan en un vuelo en la mañana, ejecutan a la persona o a las personas, y en hora de la tarde salen por ahí mismo para Colombia, cuando no ha habido tiempo siquiera de definir quiénes son. Hay tantas cosas que están ocurriendo, pero sobre todo en San Miguelito, que se ha convertido en tierra de nadie. Y eso demuestra una vez más cómo ha crecido la descomposición social en esta tierra de nosotros. Hay que verla con muchísimo cuidado y atención, porque, repito, el que muere, no hay nada que hacer ya, más que investigar bien, encontrar quiénes son los responsables de ese crimen o asesinato. Y no es justo con nosotros, ni con la sociedad, ni con los seres humanos. La cantidad de personas inocentes, estas 2 damas que murieron en San Miguelito, no tenían nada que ver. No fue creo que fue Camila o el doctor Noriega que dijo que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Fue Camila. Sí, y eso le Sí, puede pasar a cualquiera. pero insisto, y lo hemos dicho antes en este programa, y creo que va acorde con lo que hemos dicho hoy. La policía tiene el deber de proteger la vida y la integridad de todas las personas que habitan en la República de Panamá. No importa si son entre comillas buenas o entre comillas malas personas. La policía tiene la obligación de protegerlos a todos.
Y de hecho, al protegerlos, al no discriminar de esa manera, debe reinar una mayor paz en nuestro país. Así que eso también es muy importante. Pero ¿saben qué? Están también los daños colaterales. ¿Qué significa eso? Una persona que está en un centro comercial, una bala perdida, como ha ocurrido con muchos niños menores de edad en sitios donde se dan balaceras, matan a los niños porque es una bala perdida, y a las mujeres y a todo el mundo, a los señores. Quedan huérfanos, quedan huérfanos. Esas dos mujeres seguramente tenían hijos. Quedan huérfanos. ¿Quién va a cuidar a esos niños? El domingo mataron a una señora de 38 años que tenía 11 hijos. ¿Quién va a cuidar a esos 11 niños? Una mujer joven, ¿eh? Era una cosa horrible, una cosa Y terrible. en ese caso, ella había recibido amenazas, por lo que leí, creo que en mi diario, decía que Sí. ella había recibido amenazas. Bueno, atención, el nuevo gobierno tiene que comenzar a mirar esta situación que puede ser crisis a muy corto plazo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Para cerrar el tema que estábamos tratando, para cuadrar el círculo, como dicen, Panamá necesita una política criminológica ajustada a los tiempos asiagos que vivimos. ¿Por qué? Porque los índices de criminalidad en este país han bajado, sí, pero aumentó la hazaña y la violencia más brutal que nos podemos imaginar. Yo no estoy muy seguro de eso, don Guillermo. Yo creo que aquí en Panamá hay una cifra oculta de criminalidad muy alta. ¿Qué pasó con los delitos de asesinato, por ejemplo? Como si usted se da cuenta, en los últimos 20 años han aumentado la cantidad de hospitales públicos. Eso disminuye la cantidad de tiempo entre el momento que una persona está herida de bala, la recoge una ambulancia, la lleva al cuarto de urgencia de ese hospital. Entonces, eso tuvo un efecto sobre la disminución de los asesinatos, pero no así una disminución de los incidentes violentos. Entonces, está pasando, como usted mencionó, los delitos contra la gente pobre no se registran. Al No que se le roban el investigan. celular, no va a ir a la Dirección de Investigación Judicial a decir me robaron el celular y tener que conseguir abogado. O sea, nadie, no hacen eso. No hacen eso. Eso es muy costoso para los pobres. Entonces, los pobres están asumiendo una cantidad de delitos que a la institucionalidad no le importa. Para ellos tenemos la justicia de paz que es mala y llega tarde y muchas veces actúa de forma equivocada. Entonces, así que yo no creo, si registráramos realmente esa cifra de criminalidad, cuidado que tenemos unos índices mucho más altos. Ok, muy bien, vamos a cambiar el tema. El presidente electo, José Raúl Mulino, no ha todavía anunciado el nombre de la persona que ocupará el cargo de ministro o ministra de Educación. Es un cargo que ha sido en los últimos años bastante caliente por la situación que se presenta con los grupos magisteriales y el gobierno de turno. La educación de este país tiene mucho que ver con nuestro progreso. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que continuemos como un país que está avanzado, hay una triste realidad. Panamá, la educación en Panamá, sufre un rezago casi que vulgar y escandaloso, doctor Noriega. Entonces, ¿cuál debe ser la fórmula más efectiva a la hora de escoger un ministro de Educación o ministra? ¿Por qué razón? Porque es una decisión del jefe de Estado, una decisión del jefe del Ejecutivo, porque es un secretario o secretaria de él que tendrá que ver con este tema. No sé de la perspectiva de ustedes cómo debe tomarse. Yo creo que tenemos que entender, primero, que cada nombramiento del presidente electo José Raúl Mulino es una decisión de política pública. Si usted nombra, por ejemplo, a Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, está tomando una decisión de transparencia, de responsabilidad y demás. Si nombra a Carlos Icaza, ministro del Canal, está mandando una decisión también de transparencia, de una persona muy profesional, etcétera, etcétera. Y ha habido nombramientos muy felices, muy apropiados en ese sentido. Ahora bien, tema del ministro de Educación o la ministra de Educación, hay que hacer una pequeña reflexión.
Hace unos 25, 26 años atrás, el presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, sorprendió al establishment médico de Brasil cuando designó en el Ministerio de Salud a un economista. Y ese economista hizo, durante sus 4 años de funcionamiento como ministro de Salud, hizo que mejoraran significativamente las estadísticas de salud de Brasil, aumentó la expectativa de vida, mejoró la operación de los cuartos de urgencia y los servicios de atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hecho irrepetible porque realmente estos gremios, los gremios de la salud y los gremios educativos, controlan la narrativa sobre las instituciones que los regulan. Entonces, usted no puede soñar con poner a alguien que no sea el sector salud, el Ministerio de Salud, o poner a alguien que no sea inmediatamente el sector educativo en el sector educativo, cuando son habilidades distintas. En los países más desarrollados existe una carrera, una disciplina que se llama administración educativa, como también existe la administración hospitalaria. Usted no va a poner al mejor cirujano que tiene como ministro de salud. ¿Por qué? Porque quita un cirujano muy bueno de un cuarto de urgencia o de un quirófano y lo pone a empujar papeles, a firmar resoluciones y a cortar cintas. Cuando puede salvar vidas, lo tiene empujando papel. Igual pasa con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una gran tragedia. Los mejores maestros y profesores de Panamá se han vuelto burócratas por la aspiración salarial que es natural. Entonces tenemos que romper primero esa pirámide, porque es una pirámide. En mi experiencia en Estados Unidos fue, por ejemplo, que había maestros y profesores que ganaban mucho más que el director de una escuela, porque es que esos maestros o profesores estaban calibrados, estaban parametrizados a nivel nacional. Yo tuve una experiencia con un profesor en Chicago, que estaba considerado entre los 10 mejores profesores de secundaria de Estados Unidos, y el tipo ganaba casi $200,000 al año en una escuela pública, porque era lo que le pagaba la escuela pública, lo que le daba el estado de Illinois, y además recibía un dinero extra del gobierno federal como un reconocimiento de ser un profesor tan destacado. Nadie quería que ese señor dejara de ser profesor para convertirse en director, para convertirse en burócrata de la autoridad educativa. Por el contrario, querían que siguiera enseñando. Entonces, acá en Panamá, ¿qué pasa? El maestro empieza con $900, $1,000 y está desesperado por llegar a los $3,000, a los $4,000, pero no como maestro, sino 8 horas sentado en una oficina del Ministerio de Educación, ya sea en una provincia o acá en la sede principal, y allí termina una carrera que pudo ser muy buena, que pudo ayudar muchísimo a este país, termina en la burocracia. Entonces, yo creo que a mí me gustaría un paradigma nuevo en el Ministerio de Educación. Una persona, por supuesto, con una sensibilidad al sector educativo, con algún tipo de vinculación, quizás un científico, por ejemplo, o alguien muy comprometido con ese tema, pero también con un talento administrativo y con unas ganas de reformar ese tema. ¿Por qué? Porque hay educación, hay que meterle 40 horas, hay que meterle 120 horas a la semana para que funcione. Has dado en el clavo. Yo soy maestro de escuela graduado y es tan distinto el concepto de enseñar y de ser un buen maestro de escuela. A nosotros nos enseñaron a controlar un salón cuando se te indisciplinaba, porque un salón se indisciplina y los profesores, a los maestros los enseñaban de una vez una táctica muy sencilla: saquen una hoja, examen, pues. Entonces era una manera radical de controlar la disciplina. Y entonces un salón indisciplinado es la cosa más difícil de dominar. Entonces nosotros ojalá estos temas los toquemos con más asidez, porque no podemos dejarlo pasar y pasarle por encima. O sea, que Rubén, déjeme decirle algo. Ofensas aparte, conste lo que voy a decir. In illo tempore, en aquellos tiempos, el maestro tenía autoridad en el salón y los padres apoyaban la autoridad del maestro. Adivinen qué, siglo XXI, los padres no respetan a los maestros y mucho menos los propios estudiantes. ¿Por qué? Porque hay casos muy conocidos que cuando un maestro o un profesor le llama la atención, sobre todo un maestro,
le llama la atención a un alumno, van los padres furiosos allá a reclamarle al maestro que por qué le llamó la atención a su hijo. Seamos honestos, digamos las cosas como son. Esa autoridad se fue perdiendo por una parte. Por la otra, creo que el reto que hay es que debemos mejorar la calidad educativa como una estrategia y tema de Estado. Tema de Estado. Uno. Dos, hay que mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes. Eso es ineludible. ¿Por qué? Porque esos estudiantes de hoy van a ser los profesionales de mañana. Y si hay una educación que es deficiente, vamos a tener servidores públicos y empresarios también deficientes. ¿Por qué razón? Porque hay que mirarnos no hacia el ombligo, sino mirar el problema como hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque hay unos estudios de la UNESCO que han reflejado que Panamá está muy por debajo del estándar regional. Que hablaba de rezago, recuerdan, ¿no? Esa es una realidad porque la media en Latinoamérica está entre unos 700 y 800, pero en Panamá el puntaje alcanza de milagro 500, para que tengamos una idea de cómo estamos nosotros casi que a la cola, lamentablemente, y no ha habido ningún gobierno hasta ahora que haya logrado mejorar esa situación. Así que la otra es que el maestro tiene también la responsabilidad y el compromiso de ser el supremo artífice de la sociedad. Esas son parte de las realidades que debemos enfrentar. El enseñar a los hijos o a los niños y niñas a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Hay muchas cosas, muchos factores que inciden. La otra es que la educación pública lo que está haciendo es, lamentablemente, ir para atrás en lugar de avanzar. Ahí está parte del reto, doctor Noriega, a mi juicio, de quien ocupe la cartera de educación. No sé usted cómo lo ve. Totalmente, totalmente. No solo eso, de administrar toda la burocracia, sino de modernizar el currículo, y además el Ministerio de Educación está condenado por una infraestructura de casi 4.000 escuelas, que son escuelas del siglo XIX. Bancas, techo, lamentablemente una letrina, no tienen servicios sanitarios, no tienen agua potable, no tienen electricidad, no tienen internet, no tienen computadoras. Entonces, ¿cómo se puede introducir a un niño, una niña de una comarca, de una zona remota? ¿Cómo se le puede introducir al siglo XXI? Si la propia escuela es del siglo XIX. Entonces, tenemos que partir por invertir, por poner las prioridades claras, ¿no? ¿Usted recuerda cuando la ampliación del canal, no? Muchos empleos especializados se perdieron, tuvieron que buscar gente de fuera. Ese es parte del problema, cuando no hay personas adecuadamente educadas y preparadas, ¿no? Pero, don Guillermo, no tenemos que ir tan lejos. El domingo antepasado, el 5 de mayo, hubo una elección y gran parte de las impugnaciones son, ¿por qué? Porque la gente no sabe sumar los resultados. Había sumas donde daba 347 y la persona puso 847, puso 240, o sea, no puede ser, no tenemos una población que domine las operaciones matemáticas básicas. Entonces lo vemos, gran parte de las impugnaciones son errores de suma. Es una cosa terrible, y no, ni siquiera de mala fe, simplemente las personas que estaban encargadas de la mesa no tenían las habilidades para poder hacer una suma normal. Pero ¿sabe qué, doctor? Hay que enseñar a los niños y a las niñas el concepto de la responsabilidad, por una parte, pero por la otra, cuando vemos lo que ha ocurrido con el IFARU de la beca, doctor, esto es parte precisamente de esa descomposición evidente, ¿no? Y espero que la justicia haga su trabajo, ¿eh? Esto de las becas del IFARU no puede quedar en la nada. Sí, yo quiero, perdón, me robo 30 segundos. Hace unos años, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, dijo en alguna entrevista que, hablando del tema de educación, una de las medidas que él haría, si pudieran hacerlo, sería becar a los graduados, de la Normal de Santiago, mandarlos a que se formaran como maestros o profesores en España, en Chile, como se hizo al principio de la República, para poder dar ese salto. Yo creo que el ministro Javier Martínez Hacha, que seguramente escucha este programa, se debe recordar de esta oferta, de esta opción que dibujó hace unas décadas atrás, para proponerle en el gabinete que se haga esa inversión,
que de la descentralización paralela o de los auxilios económicos estos absurdos se ponga dinero y mandemos todos los años 300, 400 maestros y profesores panameños, los mandemos a estudiar afuera para formar ok, no serán inmediatamente, pero en 10 años vamos a tener 4.000, 6.000 profesores y maestros formados en el extranjero que podemos usar para empujar el sistema educativo. Y en 15 años tenemos otro sistema educativo. Entonces, empecemos por uno, empecemos por una beca para empujar a estos chicos y chicas que quieren ser maestros, que quieren ser educadores. Pues vamos a becarlos a que estudien en las mejores universidades, en las mejores universidades pedagógicas del mundo, para que ayuden entonces a que Panamá dé el salto. Doctor, hay que premiar el talento, la dedicación, pero sobre todo las ganas de educarse bien, y a los buenos estudiantes debemos darles ese estímulo para que sientan que su esfuerzo no ha sido en vano. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para gente inteligente como usted. Amigos, hay un tema que es una asignatura pendiente, el oncológico. ¿Okay? Esta es una de las deudas que tienen los gobiernos, porque le han dado larga a esta aspiración de miles de familias de este país. El cáncer es un flagelo que ha acabado con muchas alegrías y muchas felicidades en la familia panameña. Sin embargo, por razones que yo confieso que desconozco, ha habido toda suerte de comentarios de que se va a encontrar la solución, que ya vamos en serio, pero a la fecha, a esta hora, en este día, todavía vemos que no se le toma en serio el oncológico, porque ¿saben qué? Es un sitio donde van los pobres, porque las personas que tienen capacidad económica no van al oncológico, doctor Noriega. Tampoco el ministro de Salud o el presidente de la República van al oncológico. Bueno. Ese es el gran problema. El oncológico está en la sede que tiene, que era una instalación del gobierno de los Estados Unidos cuando revirtió a Panamá, parte del complejo de lo que tenía el Hospital Gorgas. Esa instalación era interina y eso fue en el gobierno de Mireya Moscoso. Han pasado prácticamente 25 años y eso es un monumento a la decir. El personal oncológico son héroes nacionales, hacen un trabajo extraordinario, pero la cantidad de personas que requieren los servicios oncológicos, vienen gente de Bocas del Toro, de Darién, quién sabe cómo hacen, y prácticamente duermen en la calle, comen en cualquier sitio, no hay, el hospital está mal ubicado porque eso no se planificó, el desarrollo urbano de esa área, entonces no hay farmacias, no hay pequeños restaurantes, no hay nada, o sea, no hay nada cerca. Y además la cantidad de pacientes de cáncer que tenemos en Panamá, que esto debería ser una prioridad de investigación científica. ¿Por qué tenemos tanto cáncer en Panamá? ¿Será la comida? ¿Será el aire? ¿Será Cerro Patacón? ¿Será el agua? O sea, ¿qué es lo que causa que en Panamá haya tanto cáncer si no somos un país industrial? Si fuera que somos un país, bueno, que todo el mundo es fumador y que tenemos esta cantidad de industrias, bueno, uno diría, eso corresponde con el perfil. Pero tenemos el perfil de que fuéramos un país altamente industrial y tenemos gente cada vez más joven con unos cánceres rarísimos. Y entonces el oncológico tiene que ver cómo hace. Y es una lástima que no tengamos centros oncológicos regionales, quizás uno en Nueva Dulce, en Santiago, otro en Chiriquí, para descongestionar. Pero tenemos que invertir en formar doctores, en formar especialistas. Y por supuesto tenemos que invertir en un mejor hospital oncológico con todo el complejo de servicios que eso necesita. Hoteles, farmacias, cafeterías, etcétera, etcétera. Da pena, lo sé por conocimiento propio, tuvimos una familiar hace unos meses en el oncológico, da pena que los doctores del oncológico tengan que salir a comprarse una empanada, una fritanga en la calle, porque quiere decir que lo que hay dentro o no les satisface o simplemente no cumple con el perfil de lo que ellos necesitan. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos hacer, pero terrible que en este país se hizo las cintas costeras antes que el oncológico y antes que el hospital del niño.
En este país hay plata para todo, para la descentralización paralela, pero no hay plata para lo ecológico. Y lo que le cuesta al ecológico, no tener un ecológico a este país es terrible, es verdaderamente terrible. Doctor, ¿sabe qué? Aquí se ha apostado más al asfalto que a la vida de los panameños. Pero ¿saben qué? En un comunicado que circuló ayer, el Ministerio de Salud informó que están pendientes de que la Dirección General de Contrataciones Públicas defina unos reclamos que se han presentado en la licitación para la fase 1 del Instituto Oncológico Nacional. Para entonces definir la fecha para la presentación de propuestas. Miren ustedes lo delicado de esto. La burocracia, cómo impide el progreso de este país. Sabe que para este año se han presupuestado solamente $20 millones, 20 de una inversión de 72.7 en la primera fase. La primera fase, ¿saben qué? El valor total de esta obra hasta ahora es de $434.8 millones. Entonces, la primera licitación falló. No hubo la primera licitación. Comenzamos entonces allí ya a caminar, en lugar de hacia adelante, a caminar para atrás. Eso fue en enero del año 2023. Estamos en el año 2024, en mayo. Ahora, cuando hablo de la primera etapa es porque va a constar de 2 etapas. La primera supuestamente durará 730 días calendarios, más de 2 años. Y esto para la licitación. Y 1.325 días para la construcción del edificio. Miren ustedes el largo camino por recorrer. Eso es de acuerdo al cálculo. Tomemos en consideración que aquí comienzan las travesuras. Escúchenme bien el término que estoy utilizando. Las travesuras de los vivos de siempre, de los avivatos, de los oportunistas, que se quieren andar la licitación y le dan largas y meten recursos por aquí, recursos por acá. Pillos, delincuentes, que no toman en cuenta las necesidades de nuestra sociedad. Entonces, en este proyecto va supuestamente a haber un hotel, como dice usted, doctor Noriega, un hotel para los pacientes y para los familiares. Porque aquel familiar que viene de Bocas del Toro, de Chiriquí, de Veragua, de Coclé, etcétera, tiene que gastar un dineral en un hotel y después tiene que ver cómo hace para llegar a ver a su familiar o al paciente, por una parte. Por la otra, va a haber muy buenos equipos, por lo que se está mencionando. Por ejemplo, se habla de aceleradores lineales, de robótica en rayo X con lo que se conoce como la imagenología y también un equipamiento supuestamente de alta calidad. Vamos a esperar también que antes que el oncológico nuevo, en los años que están por venir, se preparen adecuadamente a más oncólogos y técnicos expertos en oncología. El reto es ese, no esperar para entonces comenzar a preparar Y a don la gente. Guillermo, también necesitamos preparar físicos, porque los físicos son los que deciden la ruta de las máquinas estas de radiación. De la Gamma Knife, que a mí me operaron un Gamma Knife en Estados Unidos hace, ¿cuándo fue? Hace 5 años, y es una tecnología que existe hace 20 años, y veo que en el nuevo oncológico no se menciona esto. Ya hay uno en Colombia, hay uno en México. Me llama la atención que estamos usando quizás tecnología que no es quizás la más moderna, y sería terrible empezar con un oncológico que ya viene desfasado. Pero la gente que son los que deciden dónde se va a aplicar la radiación son físicos, y eso viene de la Universidad de Panamá. Entonces tenemos que preparar más físicos para hacer eso. Pero sabe que uno de los retos de la nueva administración, en particular del ministro de Educación, de Salud, es hacer realidad, que se concretice, que se materialice la construcción de este instituto oncológico. El que tenemos ahora mismo tiene tantos años, ya la gente no cabe. Doctor Noriega, usted dice que usted ha ido últimamente ahí, la gente no cabe. No cabe, no cabe. Son condiciones infrahumanas, hombre. Vamos a tomar un poquito más de conciencia y de respeto al ser humano en este país. Tenemos que irnos porque ya viene la periodista Lorena Castillo con su programa. ¿Cómo se llama el programa? Altavoz. Altavoz. Entonces,
Le damos las gracias por acompañarnos esta mañana.